¿Qué tal amigos de Vamos Guate? Aquí por la 98.1 FM Ilumina el Camino. Un programa más con ustedes, aquí acompañándolos de regreso a casa. Corriendito para aquellos que están apresurándose antes del toque de queda, pues sabemos que hay que tomar nuestras precauciones y agendarnos bien para no andar corriendo, porque es impresionante que usted ahora va corriendo a su casa porque puede ser que la policía lo agarre. Así que es increíble eso, pero bueno, estamos muy contentos nuevamente de poderlos acompañar. Hoy tenemos el privilegio de tener un invitado especial fuera de las fronteras de Guatemala, pero quiero primero que nada saludar a mis queridos amigos Luis Fernando Galvez, Axel Beteta. Gracias, Eduardo. Ya listos para estar aquí con usted en un programa más. Bueno, ya una semana más que estamos viviendo ya a mitad que ya casi se nos fue la mitad del año. Así que esperamos que usted pueda acompañarnos a lo largo de este programa. Le recordamos las vías de comunicación. En Twitter, Vamos Guate TV, así como en Instagram. Y también usted se puede suscribir a YouTube, donde aparece Vamos Guate. Usted coloca la campanita para que le lleguen las notificaciones de nuestros programas. Así que, por favor, suscríbase. Mi querido Axel, qué bueno verte. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto poder estar de nuevo con ustedes después de unas cuantas semanas y de verdad que verlos que no han cambiado nada y damos también gracias a Dios de que están sanos y con salud, ¿verdad? Buenísimo, Axel, bienvenido nuevamente. Gracias. Usted sí está literalmente en home office, ¿verdad? O sea, usted sí da Literal. testimonio que usted está en home office. Buenísimo. Aquí está la prueba. Sí, ahí está la prueba. Querida audiencia, el programa del día de hoy es algo interesante, pero me gustaría que Luis Fernando presentara a nuestro invitado del día de hoy. Bueno, sí, como ya lo hemos ido anunciando, hoy tenemos a un invitado especial que es Carlos Maecha, espero que así se pronuncie bien el apellido, nos va a ayudar en un momento. Es director ejecutivo de Noticias Azteca en West Palm Beach, Canal 48, y para nosotros es un gusto que Carlos, con una gran trayectoria periodística a nivel internacional y especialmente en Estados Unidos, pues pueda acompañarnos hoy. Y para desarrollar este programa, Carlos ha estado dándole mucho seguimiento al tema de COVID, entre varias cosas que hace en su labor periodística, y creo que es una persona idónea hoy para podernos contextualizar lo que está pasando no solo en Estados Unidos, sino los efectos que para nosotros tiene en la región. Así que, Carlos, muy buena tarde, buena noche, a cualquier hora que nos estén escuchando. Bienvenido a Vamos Guate. No, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Para nosotros aquí desde Azteca 48 es un gusto compartir con ustedes y además también compartir esta información y penetrar a todas las casas y a todos los lugares de Guatemala, que es un lugar muy querido por nosotros. Buenísimo, muchas gracias, Carlos. Una de las razones por las cuales, querida audiencia, pues hice el contacto directamente con Carlos es por toda la información que le ha estado pasando, no solo del COVID-19, también las coberturas del famoso DACA y todas las situaciones que está pasando, pues, nuestros compatriotas y centroamericanos en la Florida específicamente. Y aquí es algo bien interesante, querida audiencia, porque estamos tomando... Carlos me podrá corregir, pero Florida posiblemente puede ser el tercer estado o segundo estado donde tiene la mayor cantidad de guatemaltecos, ¿verdad? De guatemaltecos en Estados Unidos. Y esto es importante para saber qué es lo que está pasando directamente en la Florida y con respecto al COVID. Yo la primera pregunta que haría, Carlos, es alarmante lo que está pasando para nosotros. Estamos confinados, tenemos toque de queda, nos restringe la movilidad, los fines de semana no podemos salir. Y vemos por el otro lado en Estados Unidos que de repente comienza a brotar el COVID-19 y de repente salen las manifestaciones y como que se olvidó del COVID Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntanos un poquito, amplíanos un poco ahí, Carlos. Bueno, realmente es una mezcla de todo. Es una situación de la cual no podemos dejar de percibir lo que está sucediendo en nuestra área local por el hecho de que los Estados Unidos, su condicionamiento, su cultura es de no imponerle leyes, en el sentido de no dejarle que el gobierno le diga qué tiene que hacer para el americano, principalmente con la economía. Ha sido muy difícil en los últimos 3 meses decirle a la comunidad de toda la región, no trabaje, tiene que cerrar, no salga. Y eso ha sido algo muy difícil, tanto para los americanos y las personas que están acostumbradas a que el motor de todos nosotros es salir a trabajar. Y por esa misma razón,
al empezar estas restricciones y cada vez más ver que la necesidad y que el aumento de problemas económicos está afectando a nuestras minorías y a nuestras personas, por esa misma razón empezó a flexibilizarse un poco más porque se veía una caída de desempleo, de falta de trabajo, de falta de necesidades que los mismos gobiernos, principalmente aquí de la Florida, de lo que yo puedo hablar, no pudo soportar. El estado de la Florida en este momento no está con pero con ningún dinero para poder entregarle a las personas del desempleo y poderles decir quédense en casa, que yo les voy a ustedes a mantener totalmente su vivienda, les voy a mantener sus carros y sus seguros. Desafortunadamente no existe. Tenemos problemas con el desempleo. La gente sigue desesperada en el sentido de que no tiene subsidios. Y agreguémosle un toquecito más de lo que es las personas que no tienen papeles, que no pueden obtener esos beneficios. Por esa misma razón, empezó a flexibilizarse un poco más lo de la economía y rápidamente los estados empezaron a decir, no podemos aguantar, hay mucha necesidad, tenemos que flexibilizar las órdenes de cuarentena y empezar a entrar a las diferentes fases de una manera pronta. Por esa misma razón, viene el problema de que la comunidad no ha podido ajustarse a estos cambios tan repentinos entre fase a fase. Y también añadimos el problema social de las manifestaciones, que en su momento sí hay que defender los derechos y lanzar una voz ante una situación injusta como lo que sucedió con George Floyd, pero que desafortunadamente hay que entender que otros grupos detrás incitaron para que se olvidara COVID-19 y que las manifestaciones impactaran mucho más a los gobiernos y tomaron esta decisión de lanzarse a las calles y crear caos. Así que tenemos estas dos situaciones de las cuales la necesidad económica y por medio de una agenda que las manifestaciones ha hecho que COVID-19 continúe afectando a miles y miles de familias. Okay. Es una situación, yo considero que esto es mucho más cultural. También hay que entender de que los Estados Unidos no se puede paralizar. Hay una presión también de diferentes grupos que están presionando a los gobiernos a que empiecen a levantarse, a que quiten las restricciones, porque para el americano el decirle que se quede en casa ha sido muy difícil. Y ahora bien, hay que entender que nuestras familias hispanas son personas que estamos trabajando diariamente, que tampoco podemos dejar de hacerlo. Tenemos gente que trabaja en restaurantes, en la jardinería, en la limpieza de casas. Somos el motor de esos trabajos que son esenciales. Y yo lo he dicho, son reesenciales y que desafortunadamente son las personas con más riesgo. Ahora bien, los números están aumentando. El estado de la Florida posiblemente se convierta en el epicentro de COVID-19 en próximas semanas en toda la nación americana. En este momento tenemos más de 100,217 personas afectadas con COVID-19. En nuestra comunidad vamos alrededor de unas 11,000 solamente en el condado Palm Beach. Y la gran mayoría de esas 11,000 personas son hispanos. Y por esa misma razón es las alarmas que en este momento están llegándole a las comisiones de los condados y del estado de la Florida para decir qué tenemos que hacer. El gobernador dice, no me voy a retroceder, no voy a cerrar, no voy a echar para atrás. Las comisiones también están haciendo lo propio, diciendo, no podemos cerrar, tenemos que continuar adelante, pero la gente tiene que ser menos negligente a la hora de las restricciones, tanto el distanciamiento social, el tapabocas y la falta de congregación de personas. Pero desafortunadamente, esto no ha llegado muy bien. Hay otros grupos que están en contra y desafortunadamente la desinformación y la falta de carácter de los gobiernos ha hecho que esto se salga de las manos en este momento. Desafortunadamente se está saliendo de las manos por el número de personas infectadas y la falta de información, porque los gobiernos un día dicen algo, el otro día dicen otra cosa y no dejan que la misma comunidad se ajuste a las diferentes normas entre fase y fase. Una situación que desafortunadamente es muy lamentable y aquí lo estamos diciendo todos los medios de comunicación, tanto americanos como hispanos, el cuidado individual hace que se convierta en un cuidado solidario. No podemos depender más del gobierno, no van a echar más hacia atrás, no va a haber más cuarentena, no va a haber más restricciones en el sentido de cerrar negocios, no va a haber toques de queda. Ahora bien,
si vamos a continuar en la misma marcha de seguir trabajando porque la economía no se puede paralizar, ese lenguaje de la economía que tiene el americano no va a dejar de que nosotros nos quedemos en casa, pues entonces hay que cuidarnos más. Y esto realmente ese es el mensaje que hoy en día también se está discutiendo en las diferentes comisiones. Ok, buenísimo, Carlos. Gracias por esta información. Algo que me llama a mí mucho la atención es del porcentaje de centroamericanos que viven en ese condado. ¿Serías tan amables de contarnos un poquito cómo está dividido el condado y cuáles son la mayoría de funciones de estos hispanos que están trabajando en Palm Beach? Nosotros cubrimos lo que es en el sur de la Florida porque hay que conocer muy bien demográficamente qué significa el sur de la Florida y qué significa la Costa del Tesoro, porque ese es el lenguaje que transmitimos. Para las personas que están, por supuesto, en otros países, hay que entender que el estado de la Florida se divide en 3 regiones porque el estado es muy grande. Estamos hablando de una región de más de 15 a 20 millones de personas o mucho más en esas 3 zonas. Se divide en 3. El sur de la Florida compete lo que es el famoso condado Miami-Dade, porque son por condados, el condado Broward y el condado Palm Beach. Eso se llama el sur de la Florida. De ahí vamos a la parte que es la Costa del Tesoro. Comprende 5 condados del norte, condado Martin, San Lucie, Indian River, Okeechobee y el condado Hendricks. Después sigue lo que es Central Florida o el centro de la Florida, que muchos lo conocen porque es el condado Orange, donde está la ciudad de Orlando, donde todo el mundo visita los parques y tiene un gran auge turístico en esta región, que es la parte central de la Florida, condado Orange, y también la zona oeste, que es el condado Lee, que es la ciudad de Tampa, y más el norte de la Florida, que ya son las ciudades principales como Jacksonville, la capital Tallahassee, San Agustín, Daytona, Cabo Cañaveral, toda esa zona que muchos también conocen por los lanzamientos de los cohetes y de la NASA y todo lo que es el Space Coast. Entonces, al entender esto, nosotros, Azteca 48, cubrimos el área del sur de la Florida y la Costa del Tesoro. Comprende los condados de lo que es desde la zona sur del centro de la Florida hacia el tope sur. En estas áreas tenemos una comunidad hispana que se divide principalmente por la comunidad mexicana, pero después la comunidad centroamericana. Y de esa comunidad centroamericana, el 15% de esa comunidad centroamericana, estamos hablando, por ejemplo, de 400,000 personas de nuestra área local, ese 15% es de comunidad centroamericana, principalmente de Guatemala. Una comunidad maya que ha trabajado por bastantes años en esta comunidad, una comunidad pujante y fuerte que cada vez tiene mucho más peso en el sur de la Florida. Incluso los mismos gobiernos, el mismo gobierno de ustedes, ha tenido que incluso abrir consulados específicos en diferentes regiones por el número de personas que están en estas comunidades. Pero hay que entender algo. La comunidad maya es una comunidad muy particular por su idioma, porque no solamente se habla el español, se hablan sus diferentes dialectos que hacen que comprometamos más a esta comunidad en tratarla de una manera especial. Y por esa misma razón es la importancia de todo lo que está pasando al llegarle a esta comunidad. Aquí contamos con diferentes centros y organizaciones locales que también tienen dentro de su personal de trabajo voluntario personas que hablan canjobal, que hablan mam, que hablan otros tipos de dialectos y que le ayudan a estas comunidades a guiarlos, porque son comunidades que trabajan en la agricultura, trabajan en la jardinería. Muchos de ellos no solamente son trabajadores, son dueños de negocios, son dueños de los viveros, son dueños de las fincas agrícolas en el estado de la Florida, porque no siempre hay que pensar que el trabajador centroamericano es el que solamente es, entre comillas, el peón, que nosotros lo decimos el peón, el que trabaja, el que pone la mano. No, también son empresarios, son personas que tienen su empresa, que tienen sus fincas, son dueños de negocio. Y por esa misma razón es tan importante entender que desafortunadamente con esta situación de COVID-19 ha sido muy impactada estas comunidades por el hecho de que no pueden dejar de trabajar. Si dejan de trabajar, las verduras y las frutas y los cítricos no llegan a los supermercados. Si dejamos de trabajar, todos esos clubes de golf, de todos estos grandes empresarios de nombre, incluso aquí lo podemos decir, de International Trump, toda la grama sería mucho más grande que no podrían jugar. Por esa misma razón es la importancia de nuestra comunidad y que no hay que desestimar. Incluso el mismo gobernador de la Florida
ha hablado acerca de ello, que desafortunadamente las comunidades agrícolas han sido impactadas por COVID-19, pero desafortunadamente no podemos parar. Entonces, estamos en este momento en esta directriz de qué es lo más importante, la economía en la balanza o la salud de las personas. Y desafortunadamente estamos comprometiendo más la salud de las personas por el hecho de que la economía no puede parar. Una situación muy lamentable y por esa misma razón la responsabilidad de nosotros de decirle a las personas que nos cuidemos, porque si esas personas se enferman, dejan de trabajar, implica también una reducción en las remesas para sus países. Tanto El Salvador como Guatemala y Honduras, también su gran economía depende de las remesas, depende de que el guatemalteco entregue dinero a su comunidad y a sus familias. Y desafortunadamente va a reducirse mucho más ese dinero si esas comunidades desafortunadamente tienen COVID-19. Una pregunta, Carlos, con respecto al Social Security y la atención médica que puede recibir un migrante que no está documentado, o sea, no tiene papeles para autorizar, bueno, para ser autorizados para trabajar o para vivir en Estados Unidos. ¿Cómo está la respuesta del gobierno americano con respecto a qué pasa en esas casas donde viven 6, 7 o 8 compatriotas y uno de ellos obtiene COVID? ¿Pueden ir al hospital así de sencillo o qué es lo que está pasando? Nosotros estamos trabajando aquí con el Consulado de Guatemala de la ciudad de Lake Worth. Incluso tenemos abogados, voy a nombrarla, que es una honoraria del gobierno guatemalteco aquí en el condado Palm Beach, que es la abogada Aline Joseph. Más adelante, ojalá que me encantaría que ustedes la tuvieran aquí con ustedes, hablando acerca de esta situación. Nosotros como medios de comunicación tenemos que ser muy parciales, no podemos involucrarnos en acusar, solamente en difundir información y guiar a la comunidad, pero yo realmente me he tomado esto muy personal y hemos tratado de buscar la forma de que nuestras comunidades puedan al menos obtener un servicio de calidad, un servicio de salud. Desafortunadamente, al principio de esta pandemia que nos afectó a nosotros en el mes de marzo y abril, porque Estados Unidos está mucho más adelantado de lo que ha llegado COVID-19 para Centroamérica y México. También hay que entender eso. Por esa misma razón, nosotros ya hemos pasado 3 meses, incluso 1 mes y medio de cuarentena. Ustedes están hasta ahora entrando a las primeras fases. Y por esa misma razón hay que también saber por qué Estados Unidos ha tenido que flexibilizar un poco más, porque ya hemos pasado tiempo de estar un poco guardados, entre comillas. Pero bueno, hablando del tema de la salud de las personas, desafortunadamente la comunidad migrante indocumentada no recibe beneficios. El gobierno no le entrega beneficio alguno a esas personas. ¿Cómo estamos lidiando con eso? Con el voluntariado, con el amor del vecino, con la ayuda de organizaciones sin ánimo de lucro, con el afecto de la comunidad que tiene con otros. Esto ha sido así. Hemos tenido casos de que personas de nuestra comunidad, y no quiero solamente hablar de la comunidad guatemalteca, porque también esto compete a muchas comunidades. Aquí tenemos puertorriqueños que desafortunadamente también son impactados, aunque ellos afortunadamente tienen un estatus legal, han sido impactados con COVID-19. También tenemos mucho dominicano, mucho suramericano, aquí hay bastante comunidad de Argentina y de Uruguay. Así que realmente compete nuestra comunidad hispana en general, que no tiene documentos, que va al hospital y han sido rechazados. Pero afortunadamente existen hospitales regionales que tienen que atender sin mirar qué estatus migratorio o si tienen seguro o no, o si pueden pagar. Y esos hospitales desafortunadamente han aumentado su número de camas con este tipo de comunidades. Mi pregunta es, y la que se ha hecho al estado de la Florida, ¿hasta qué momento vamos a comprometer estos lugares si es que es el único recurso que tiene la comunidad para poder obtener servicio? ¿Qué va a pasar cuando este lugar diga, ya no podemos aceptar mucho más personas, no porque no queremos, sino porque desafortunadamente las camas que en este momento están totalmente saturadas no dan la oportunidad de atender más? ¿Qué va a pasar con esa situación? Pues va a ser muy lamentable y que desafortunadamente va a haber un impacto mucho más severo. Okay. Carlos, yo creo que Eduardo, no sé si estamos cerca del corte. Sí, si querés hacer una pregunta. ¿Cuál es la situación de los hospitales actualmente en Florida? Digamos, si un diagnóstico general, ¿cuál podría ser de lo que tú has observado
Mire, el último reporte que nos llegó es que en este momento es que no solamente es COVID-19 el que está afectando a los hospitales, también personas que tienen enfermedades adyacentes o cirugías posteriores a ellas que tuvieron que en su momento ser postergadas y que ahora están comprometidas. Es decir, usted que tiene, por ejemplo, una cirugía de un cáncer cervical y que necesita en este momento hacerlo, y cuando lo tuvo para hacerse la cirugía en el mes de marzo, tuvieron que esperar porque tuvieron que paralizarla, pero usted necesita esa cirugía y entre más rápido es mejor porque así le va a salvar su vida. Así que también esas personas que han tenido compromisos anteriores, en este momento están siendo utilizadas esas camas. En este momento están siendo utilizadas esas personas que no solamente es COVID-19, pero ahora bien, los números van aumentando, se está comprometiendo más la comunidad y en este momento hay un 30% de libertad en camas, es decir, hay un 30% libre y hay camas, pero entre más personas se enferman, más comprometemos los hospitales. Va a llegar un punto en que esos 30% de lo que ahora está disponible va a reducirse a un 15%. ¿Y qué va a pasar en el mes de julio, agosto y septiembre, cuando vemos una ola de personas que en las manifestaciones no se cuidaron, que en el Día del Padre salieron a la playa todo el mundo a hacer sus fiestas? Los que vienen ahora nuevos con COVID-19 comprometerán los números de julio, agosto y septiembre. ¿Qué pasará en ese momento? Es una pregunta que las autoridades, incluso hospitalarias, dicen, pues esperar que no tengamos más compromiso con nuestras camas y que las personas que han venido con todos los problemas adyacentes no comprometan también con esa situación. Pero ahí es donde tenemos que estar muy pendientes porque no podemos comprometer el servicio de salud al tener más personas infectadas con COVID-19. Pero no solamente la culpa del gobierno en el lenguaje que está emitiendo con el hecho de abrir la economía, sino también hay mucha negligencia de la comunidad que desafortunadamente se ha flexibilizado y también hay otros grupos que dicen COVID-19 no existe, eso es una simple gripa, eso no le coman cuento al gobierno y desafortunadamente también está impactando a las comunidades y estos números. Bueno, muchas gracias. Yo creo que podemos ver la importancia de entender un sistema de salud robusto en un país de primer mundo, como le llaman, ¿verdad? ¿Qué debiésemos nosotros los guatemaltecos tomar en consideración con el sistema de salud precario que nosotros tenemos? Y aquí hay algo bien importante, querida audiencia, y Carlos lo ha estado repitiendo. La responsabilidad, al final de cuentas, es nuestra. Ya Total. No podemos nosotros dejársela al gobierno, no se la podemos dejar al vecino, es nuestra, de cuidarnos, utilizar y hacer las medidas correspondientes. Por el otro lado, importante también que hay que tomar en consideración es la economía no se ha parado al 100% en Estados Unidos, las remesas ya están siendo afectadas en Guatemala. Imagínese usted si todos estos productores, todos estos hombres y mujeres de bien que han estado trabajando se llegan a enfermar. ¿Qué pasará con esas fincas y esa producción que pasa? Igualmente es Guatemala. Quiero que usted oiga a Carlos en lo macro, que es un país grandísimo, más de 300 millones de habitantes, y llévelo a lo micro, a nuestro territorio de 16 millones de guatemaltecos. ¿Qué debiésemos nosotros hacer? Vamos a escuchar este corte y enseguida regresamos aquí en su programa de Vamos Guate. Los protocolos de bioseguridad son fundamentales en este momento. Recuerde, si sale de casa no olvide llevar su mascarilla. Limpie con alcohol o cloro las superficies de los objetos con las que tendrá contacto. Lave sus manos con jabón constantemente. Fuera de casa, evite las aglomeraciones. Respete las medidas tomadas por las autoridades para hacer frente al COVID-19. Estas buscan beneficiarnos a todos. Recuerde que al obedecer a las autoridades, honramos al Señor. Esté donde esté, quédese con Dios. Y hola amigos de Vamos Guate, pues ya estamos aquí de nuevo y gracias a ustedes por su sintonía. Les recordamos que también tenemos nuestras vías de comunicación en Twitter y en Instagram como Vamos Guate TV y también en YouTube, ahí usted puede buscarnos como Vamos Guate y también pues en nuestra página de Facebook. Esta transmisión también se pasa a través de, a partir de las 5:30 o a cualquier hora que usted lo pueda ver después de este momento de este día. Hoy tenemos en entrevista con Carlos Maecha, es director ejecutivo de Noticias Azteca en West Palm Beach, así que es un gusto para nosotros. Por favor, Axel. Carlos, una pregunta que quería hacerte es, claro.
estoy leyendo justamente un artículo que publicaron alrededor del 30 de mayo, donde habían reportado alrededor de 599,000 casos. Y menciona este artículo que alrededor del 22% de esos casos eran hispanos. ¿Cuáles crees que son las circunstancias que llevan a la población latina a ser un foco de riesgo? Como lo habíamos comentado anteriormente, esto es la economía. La gente no puede parar. Desafortunadamente, nuestra comunidad hispana es una comunidad que trabaja en servicios esenciales y que desafortunadamente son las comunidades con más riesgo. Es el empleado, lo habíamos comentado, que trabaja en las zonas agrícolas, es la persona que trabaja en la limpieza de propiedades, es la persona que trabaja como jornaleros, los que hacen totalmente la construcción. Estamos hablando de esa fuerza laboral principal y que desafortunadamente no pueden dejar de trabajar. Así que son los que más corren el riesgo. El segundo factor es que somos familias que vivimos con bastantes personas en un solo lugar. Nosotros somos de 5, 6, 7 hijos comparado con las familias americanas que es 1 o 2 y eso. Y que desafortunadamente el problema económico en nuestras comunidades hace que nuestras personas no puedan vivir todas en diferentes lugares, sino que tienen que pagar una renta en un lugar para poder subsistir todos y así entregarle dinero a sus familias como países como Guatemala, Salvador y Honduras. Es por esa misma razón que es muy compleja la situación y que impacta directamente a nuestras comunidades hispanas por el hecho de que nos podemos dejar de trabajar, estamos comprometidos y somos el punto de más riesgo y que vivimos muchas personas en un solo lugar. Carlos, cuando hablamos del que también el tema de la salud no solo es el COVID, sino también ahora surge este otro tema de las protestas de George Floyd, ¿cuál crees que puedan ser ya has visto que haya habido algún impacto en la salud o en algunos otros temas como el político, esta situación que se desató? Bueno, los departamentos de salud pública dicen que hasta el momento no tienen estadísticas concretas del número de personas infectadas por COVID-19 durante el periodo de las manifestaciones. Dicen que es muy reciente entregar ese data. Pero de todas maneras vemos que en las últimas semanas, si ustedes ven los mapas, hemos crecido, aumentado totalmente el número de contagios. Les voy a poner muy claro con un número específico aquí en nuestra área local. No puedo hablar por los estados de Nueva York y otros estados que han tenido manifestaciones tan fuertes también como California, porque no trabajo en esa zona. Yo trabajo en la zona de acá. De las manifestaciones que se desarrollaron aquí en el sur de la Florida, cuando antes de las manifestaciones estábamos hablando de que diariamente se reportaba por parte del Departamento de Salud Pública 62 casos diarios de COVID-19. Después de las manifestaciones, entrando el 1 de junio, empezaron a reportar los departamentos de salud pública, que tengo aquí los números, 202 personas diarias. Más del doble. Y eso fue en el periodo de las manifestaciones. Así que tú dame a entender. Es decir, no me tienen que a mí decir que el data no está para darme a entender de que el número significativo de personas que anteriormente del 1 de junio se enfermaban 62 personas en el sur de la Florida, ahora ver 202, por favor. Es que eso realmente es un sentido común. Eso no, yo no necesito un científico ni un matemático para que me diga a mí que realmente está pasando una situación muy grave y que desafortunadamente también al salir a la calle sin protección y la congregación ha hecho que COVID-19 se esparza. Es que el problema no es la gente, el problema es el virus. El virus se mueve con la gente. Entonces, desafortunadamente, si no tenemos un poco más de conciencia en el hecho de que la congregación de personas y el caminar y estar congregados en diferentes lugares y desplazarnos con un número mayor de personas es donde el virus empieza a esparcir mucho más y el brote empieza a ser mucho más fuerte en las comunidades. Es lo único que hay que entender. Aquí no hay que entender científicamente que cómo es que COVID, no, la persona transmite el virus y punto. Si es una persona que tiene una falta de distanciamiento social, no tiene tapabocas, no tiene síntomas, porque eso es lo más grave ahora, que las personas que están ahora impactadas por COVID-19 no presentan síntomas, están comprometiendo más a la población. Y por esa misma razón, como lo comentamos al principio del programa, aquí es algo de individualismo.
Desafortunadamente no podemos, el gobierno no puede controlar tampoco la situación y menos cuando dicen no vamos a cerrar, no vamos a echar para atrás. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuidarnos nosotros mismos. Por esa misma razón, el día de hoy, en este momento, mientras que usted y yo estamos hablando, la Comisión del Condado Palm Beach, que también lo pueden ver en nuestras redes sociales, está en vivo buscando una solución ante este problema, porque saben muy bien el problema que existe, también mostrando la negligencia de algunos lugares públicos que empezaron a abrir venta de alcohol, algunos clubes nocturnos que no pueden abrir en este momento lo han hecho violando la ley, y que la obligación de la mascarilla o tapabocas va a ser obligatorio o no. En este momento están tomando esa decisión y cómo van a utilizar la fuerza pública para caerle a estos negocios y posiblemente obligar a las personas a utilizar máscara con multas si no lo hacen. En este momento se está tomando esa decisión. Carlos, tal vez para dar un contexto a nuestros oyentes, al principio de la pandemia se hizo muy famoso un video donde varios estudiantes llegaron al estado de Florida y estaban actuando como que sin nada, ¿no? Como que los lugares estuvieran abiertos. Al día de hoy, ¿qué lugares están abiertos y qué lugares tienen restricción? Ok, muy buena pregunta. El estado de la Florida hace 3 semanas atrás entró a la fase 1. La fase 1 significa que restaurantes, anteriormente solamente el restaurante podía operar para entregar domicilio o usted ir a recoger sus alimentos. Y los supermercados abiertos con una capacidad del 25%. De resto, la gran mayoría de oficinas gubernamentales, escuelas, centros de entretenimiento, playas estaban cerradas. 3 semanas atrás, o ya casi un mes, empezó la fase 1, que era la apertura ya de los restaurantes para tener una capacidad de un 50% de poder comer dentro del restaurante, pero tener también el otro 50% para el distanciamiento entre mesas. La apertura de algunas oficinas gubernamentales con restricciones, por supuesto, y solamente con cita. La apertura de algunos parques solamente para caminar, más no para congregarse. Las playas públicas, y es que ahí fue el problema. La apertura de las playas, cuando el condado Palm Beach y el estado de la Florida otorgó que las playas se abrieran, todo el mundo se tiró a las playas como si esto fuera el mejor spring break y la mejor fiesta del mundo. Se empezaron a congregar. Las mismas autoridades no tenían el personal para empezar a arrestar a la gente. Los salvavidas dijeron, esto aquí sálvese quien pueda, nosotros no vamos a operar bajo estas condiciones y no nos vamos a arriesgar. Así que en verdad esto era, y lo voy a decir, era un recreo de locas en el momento en que se empezaron a abrir las playas. Empezaron a tener algunas restricciones y empezó de nuevo a enfermarse la gente. Y empezó un poquito más a verse la reducción de personas en las playas a lo que vemos por hoy. Ahora bien, la fase 2, que se entró hace 2 semanas, solamente compete los condados, porque el estado de la Florida tiene 67 condados, es como ustedes decir municipios. Uh-huh. Y en cada municipio hay ciudades, ¿sí me entienden? Aquí pasa lo mismo. Hay 67 condados. De los 67 condados, los que entraron a la fase 2, que es operar los restaurantes a un 75% de su capacidad, abrir más lugares públicos, abrir más los parques y más eventos deportivos, solamente competen 64 condados de la Florida, excepto el sur de la Florida, que es condado Miami-Dade, Broward y Palm Beach, porque es el lugar donde es el epicentro de COVID-19 en todo el estado. Así que nosotros en este momento, el condado Palm Beach, Miami-Dade y Broward, estamos todavía en la fase 1, mientras que los otros 64 condados del norte, incluido Orlando, por eso ya es que los parques como Universal, los parques como Disney también están teniendo esta oportunidad de apertura, y vemos que Tampa también tiene la oportunidad de apertura mayor a sus áreas recreacionales, pues ha hecho que haya una mayor flexibilidad. Pero ahora bien, con mayor flexibilidad, más contagios. Y eso es lo que estamos en este momento reflejando a nivel de salud versus la economía. Carlos, cuando hablamos, para que nuestra audiencia entienda un poco, cuando se ven las conferencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego se ven las conferencias del gobernador y luego se ven las conferencias del alcalde,
¿cómo se diferencian las autoridades de cada quien? ¿Cómo incide? Porque digamos aquí los pueblos tienen un alcalde y él es el que dicta la situación, pero el presidente da una orden presidencial y aquí se ejecuta. ¿Cómo funciona en Estados Unidos y específicamente en West Palm Beach? Pasa igual, pero aquí cómo se maneja todo a nivel federal. A nivel federal, el presidente Donald Trump ha sido una persona que es muy incrédula con todo lo que está pasando con COVID-19. Él ha tomado una posición de enforzar más a la economía, de decir cada uno se enferma y mira cómo es. Tiene totalmente detrás el departamento y la CDC, que es el control de enfermedades, que le están dando todas las pautas. Él dice, usted me da las pautas para que la gente se mantenga saludable, pero yo no voy a cerrar a los Estados Unidos. Yo voy a continuar. Lo único que ha hecho es a nivel internacional tener restricciones para que la gente no viaje y no tenga mucho más problemas en este sentido, pero también ya está flexibilizando muchas cosas con respecto a la economía, viajes de negocios, relaciones internacionales que se tengan o bilaterales, pero a nivel federal ha sido mucho más flexible. Lo que él ha dicho es que le ha dado totalmente la potestad a los gobernadores a realizar medidas de restricción más severas dentro de sus estados. Pero también aquí aparece lo que es la agenda política. Hay gobernadores republicanos que están mucho más con lo que es la versión del presidente y los demócratas que están manteniendo más las restricciones y siendo mucho más fuertes. Aquí en el estado de la Florida, el gobernador Ron DeSantis ha dado una postura de flexibilidad. Dice que el estado de la Florida no va a cerrar, pero se mantiene al margen de los lugares que desafortunadamente tienen los mayores números altos. Por esa misma razón, el gobernador ha sido muy susceptible a la hora de fase a fase con el sur de la Florida, porque entiende que el número de contagios está mucho más hacia el sur, hay bastante población, pero que en otros lugares y en otros condados la situación es mucho más manejable. Entonces, él lo ha manejado de una manera 50-50. ¿Que ha caído mal para las comunidades que estamos más afectadas? Sí, porque se necesita un poco de mano dura. Para las otras zonas lo han aplaudido porque realmente no ha tenido un impacto mayor. Así que estamos con el gobernador de la Florida como en un 50-50. Mientras tanto, en las zonas más vulnerables, como está en este momento, que es el epicentro del sur de la Florida, los condados han tenido la potestad, gracias al gobernador, en ese sentido, porque les ha dado totalmente la potestad para hacer restricciones mucho más severas. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día en nuestros condados. Condado Palm Beach, en este momento dialogando y buscando la forma de restringir más a los negocios, de imponer más leyes y restricciones con el hecho del tapabocas, otorgar multas, mientras que el condado Miami-Dade y Broward también están en este momento restringiendo que los bares, clubes nocturnos no estén abiertos, lugares de jugar bolos, las salas de cine totalmente paralizados. Y por esa misma razón vemos también esta ambigüedad en las decisiones que se dan a nivel estatal, a nivel de condado, que es la municipalidad, y a nivel federal. Una pregunta, Carlos, con relación a las pruebas que se hacen de COVID-19. ¿Cómo están funcionando en Florida? ¿Las pueden hacer doctores en lo individual? ¿Hay centros a los cuales puedes llegar a hacerte una prueba? ¿Puede un latino migrante en Estados Unidos que no tiene ciudadanía o residencia o papeles solicitar que se le haga una prueba? La verdad que en este momento las pruebas han sido, por orden de la gobernación, es que todo el mundo se haga la prueba. Así que afortunadamente, incluso el estado de la Florida ha sido el único estado con mayor número de pruebas que se han hecho por COVID-19 comparado con toda la nación americana. ¿Por qué razón? Porque el gobernador sí otorgó que no solamente el gobierno controle algunas pruebas para que sean gratis para la comunidad, sino también que sus mismos compañías privadas y laboratorios hagan también sus pruebas. También otras pruebas de tipo de anticuerpos, la prueba regular, otro tipo de pruebas que le pueden entregar el resultado a las personas mucho más inmediato. Así que realmente con las pruebas está perfecto y por eso mismo el gobernador dice y se defiende de que el número de casos va aumentando es por el hecho de que hay más pruebas que se están realizando, pero también las pruebas dan resultados negativos. Entonces, si realmente no existiera tanto COVID-19, se darían resultados
mucho más negativos que los positivos que se está dando. Así que realmente no es el hecho de solamente hacerse más pruebas, sino que desafortunadamente las pruebas están dando resultados mucho más positivos en nuestras comunidades, comprometiendo a todo el mundo. Con respecto a las personas que no tienen sus documentos, existen en este momento organizaciones sin ánimo de lucro, clínicas no profit, que están trabajando en la comunidad y están realizando las pruebas sin ningún costo para esas comunidades. Solamente la persona tiene que ir con una identificación, ya sea con su pasaporte o su tarjeta consular o cualquier identidad que marque esta persona que reside aquí en el condado Palm Beach y que es una persona con el nombre propio, y se puede hacer las pruebas. Así que realmente aquí no hay ningún impedimento de cualquier persona, sea con documentos o con documentos, no hacerse la prueba. ¿Ves tienes alguna información, Carlos, respecto a la cantidad de personas fallecidas, pero también la cantidad de personas recuperadas en este tiempo? Muy buena pregunta, buenísima pregunta. Y es algo que la comunidad siempre nos dice. ¿Por qué siempre los medios de comunicación localmente solamente ponen el número de personas contagiadas, número de personas hospitalizadas y el número de personas fallecidas? Los datos de personas que se recuperan no son muy precisos, y te voy a decir el por qué. Los departamentos de salud pública y todos los doctores y clínicas tienen el control de las personas que se han hecho la prueba y que salen positivas o negativas. Las envían a sus casas, la gran mayoría. Los que están en los hospitales pueden tener de pronto un indicio con números reales de que sí se recuperaron o no, pero las que envían a casa en 10 a 12 días, si no se vuelven a hacer una segunda prueba y el Departamento de Salud no tiene constancia de que esa persona salió negativa o positiva de nuevo, ¿cómo tienen esos números si la persona no vuelve a realizarse esa prueba? Así que si una persona que se recupera en casa y no vuelve a hacerse una prueba en los lugares establecidos y entrega ese data a las autoridades gubernamentales, no tenemos un data constante de número de personas recuperadas. Sí se han recuperado, pero desafortunadamente ese número es muy impreciso y muy delicado entregarlo. Por esa misma razón, el Departamento de Salud Pública no entrega un número a las personas. En este momento hay lugares independientes que tienen un data, entre comillas, y está en relación entre 22,000 personas que se han recuperado en todo el estado de la Florida de las 100,217 que se han enfermado. Pero ese data es algo privado, es información de los centros que solamente han podido hacer segundas, terceras, cuartas pruebas, pero no un número real que se establezca por parte del Departamento de Salud Pública. Muy delicado, porque desafortunadamente no sabemos a ciencia cierta quiénes se recuperan o no. Lo segundo, en la recuperación de las personas. Los médicos con los que hemos hablado y personas en los lugares de hospitales que han tenido comunicación con los medios nos han dicho que tampoco se ha dicho cuántas personas han recaído con el virus. Otra cosa, cuando usted se recupera de COVID-19, hay algunos pacientes y se dijo que el 12% de esos pacientes tiene efectos secundarios. Cuando tienen efectos secundarios para la sociedad médica, no significa que se hayan recuperado. Entonces, por esa misma razón es muy complicado realmente entregar números a ciencia cierta de una persona recuperada al 100% de COVID-19. Ahora bien, los números de hospitalización en este momento en todo el estado de la Florida son 13,119 personas hospitalizadas solamente con COVID-19, más 3,173 muertes. Si nos ponemos a ver en todo el estado de la Florida, eso significa no llega ni al 1% de la población. Entonces, a veces las personas dicen, pero ¿por qué tanta alarma? Porque no podemos comprometer más a la población, y por esa misma razón hay que entender también que el gobierno no se puede paralizar con ese casi 1% de personas afectadas por COVID-19. Es que aquí es una región muy extensa. Entonces, no podemos comprometer la economía, así lo dice el gobernador. Yo no puedo cerrar de nuevo. No hemos llegado casi al 1% de contagio. Yo no puedo comprometer las empresas y las industrias y al estado de la Florida tras de que no tengo el dinero para darles a ustedes por el desempleo, para que se mantengan en casa, porque también eso es un problema. No puedo comprometer también la economía estatal con ese 1%, supongamos que llegue a ser hasta el momento el número de contagios. Así que aquí hay una balanza que hay que empezar a nivelar, y por esa misma razón lo importante es el cuidarnos uno mismo.
Hay que empezar a hablar en plural. Y yo lo he dicho en todas mis intervenciones en diferentes plataformas radiales, televisivas y digitales. No podemos hablar en singular. Este lenguaje es en plural. El que usted se cuide es cuidarme a mí. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. El virus lo mueve la gente. ¿Y qué es lo importante que hay que hacer? Es muy sencillo. Aquí a nadie se le ha dicho, no deje de trabajar, no deje de hacer sus actividades, pero tenga cuidado. Utilice el tapabocas. No esté en la congregación de lugares públicos. Pero desafortunadamente la gente es muy negligente y esto ha hecho que no sea solamente culpa del Estado al no apretarse un poquito más en el sentido de que emita multas a la gente por ser negligente, emita multas a los que violan la ley, porque esa es la negligencia que yo he dicho que el gobierno no lo está haciendo, que no está cumpliendo muy bien la ley, sino que las personas están tomando esto de una manera muy deportiva. Pero como dicen, hasta cuando no le toque COVID-19 es cuando no aprendemos. Creo que una frase muy interesante que dijiste al principio es el cuidado individual se vuelve un cuidado solidario, ¿verdad? Es un cuidado que al final que nos interesa a todos. Una pregunta con eso de las personas que mencionas y demás. En Guatemala hubo un movimiento en redes sociales que quería que se liberaran los nombres de las personas contagiadas. O sea, querían que básicamente se dijera quién era que estaba contagiado y quién no. ¿Cómo se maneja esa información en el estado de la Florida? ¿Existe algún listado de personas? ¿Se emiten números por condado? ¿Cómo funciona? Solamente números. Realmente no se dan nombres propios. Aquí en los Estados Unidos es muy delicada la información médica de las personas. Los récords médicos es muy sagrado. Yo puedo incluso a ti investigarte de todo. Te puedo investigar cuántas veces usted entra al baño, pero desafortunadamente es muy limitado cómo yo puedo penetrar la información médica y tu estatus de salud. Así que desafortunadamente para nosotros los medios de comunicación no hemos podido penetrar y por esa misma razón con el número de recuperados ha sido tan difícil porque los estados médicos de las personas es muy sagrado aquí en los Estados Unidos, muy celosos con esa información y el New York Times incluso se metió en problemas al publicar el número de personas fallecidas. Ellos quisieron entregar como un homenaje a los 1,000 muertos que se registraron en algún momento y publicaron ese número de personas y esos nombres que desafortunadamente los familiares empezaron a demandar al New York Times por publicar esa información. ¿Cómo la obtuvieron? Bueno, la verdad que increíble porque nosotros ha sido muy difícil penetrar. La misma comunidad también ha sido muy celosa en el hecho de que le da vergüenza decir que tiene COVID-19. Incluso les da vergüenza obtener servicios. Hemos tenido también otros casos en nuestra misma comunidad que cuando se les dice que tienen COVID-19 es una negación increíble, que acusan al gobierno por mentiroso porque ellos no aceptan que tienen esta enfermedad. Y eso yo creo que es un condicionamiento humano, porque en el momento de que usted enfrenta una situación como estas, que para muchos puede ser una sentencia de muerte, la negación es la principal defensa de cada uno de nosotros. Y eso realmente no compete los gobiernos ni las leyes. Es una situación de condicionamiento humano. Y es entendible, pero ante esta situación y la gravedad de que el virus es asintomático para muchas personas, pues compromete mucho más a la población y por eso es que en este momento tenemos que cuidarnos mucho más. Excelente. Estamos conversando con Carlos Maecha. Él se encuentra en West Palm Beach en este momento y Carlos es periodista desde hace muchos años en Azteca. Así es de que vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ya en el último bloque de esta interesante conversación que seguro está añadiendo mucho valor desde aquí, desde la ciudad de Guatemala.
Los protocolos de bioseguridad son fundamentales en este momento. Recuerde, si sale de casa no olvide llevar su mascarilla. Limpie con alcohol o cloro las superficies de los objetos con las que tendrá contacto. Lave sus manos con jabón constantemente. Fuera de casa, evite las aglomeraciones. Respete las medidas tomadas por las autoridades para hacer frente al COVID-19. Estas buscan beneficiarnos a todos. Recuerde que al obedecer a las autoridades, honramos al Señor. Esté donde esté, quédese con Dios. Ok, amigos de Vamos Guate, gracias a ustedes por estar ya aquí en sintonía y vamos a esta parte última de este programa del día de hoy. Estamos viendo mucho el contexto que está pasando en Estados Unidos y específicamente en la Florida, y hoy pues estamos conversando con Carlos Maecha, quien es director de un noticiero en Estados Unidos. Así que, Carlos, tenía una pregunta. En el segmento anterior estuvimos hablando de la información de los medios. ¿Cómo se logra ese equilibrio entre, porque de alguna manera mucho hay una carga ideológica dentro del, si debería de hacerse para este lado, para el otro? Algunos quieren cerrar la economía, otros que dicen deberíamos de abrir la economía, pero también vemos mucha crítica también a los medios de comunicación en la manera como comunican. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto de la responsabilidad que deberían o están teniendo los medios actualmente? Bueno, una muy buena pregunta, porque yo le digo una de las cosas. Esto para mí, yo lo voy a hablar personalmente. Yo he trabajado con Azteca por más de 13 años y aquí en la comunidad he trabajado 15 como medio de comunicación. Para mí sí ha sido como una maestría. Yo he aprendido bastante a mi COVID-19 y todo lo que ha pasado con esta cobertura de la pandemia ha sido un aprendizaje, quitarme muchos temores, tratar de dar la información de una manera no alarmista, pero demostrando la realidad. Yo siempre le he dicho a la comunidad y le he hablado muy directo. También he pasado también a ser dando una opinión personal en el sentido no de los gobiernos, no acerca de las situaciones ni crítica, pero sí realmente ponerme en el zapato de las personas que han sido afectadas con COVID-19 y sus familias, tratar de buscar la información y convertirnos en un medio de comunicación de ración social, mucho más de lo que es un periodismo investigativo o hacer cronistas, realmente entregar la información de una manera social para que las personas estén seguras. Y no ha sido una tarea difícil, porque es algo que también nos impacta. También estamos nosotros comprometidos, somos seres humanos, tenemos temores, también tenemos temor de infectarnos, también estamos comprometiendo a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Ver también por el otro lado cómo también está afectando nuestras propias economías, cómo nos afecta también al canal, cómo afecta a nuestro trabajo en sí. Ha sido muy complejo, pero considero yo que hay que empezar a enviar el mensaje de ser solidarios, de ser tolerantes, del respeto a los demás, de tener una pausa y de pensar mucho más en nosotros. El dinero va y viene, un trabajo va y viene, pero es comprometernos mucho más a pensar en el bienestar de todos y en la salud de muchas personas. Y por esa misma razón ha sido algo difícil, porque hay un ambiente hostil en este sentido. Estamos en pleno medio de las elecciones en los Estados Unidos. Vemos cómo los gobiernos se han enfrentado con lenguajes de racismo, divisiones. Hemos enfrentado muchas cosas que también se mezclan con esta situación de COVID-19, y después también ver una comunidad también que es incrédula, que cree más en teorías conspirativas, que cree mucho más en que esto es para un orden mundial, de incluso hasta llegar a decir de que COVID-19 es el hecho de que empieza la red 5G a nuestras comunidades, y mucha gente cree eso. Así que por esa misma razón ha sido muy interesante esto, de gran experiencia, pero yo considero que el medio de comunicación se tiene que convertir en un medio de ayuda, en un beneficio social, mucho más de dar la información, ser realista, no amarillista. El pánico se lo genera la gente, no creo que se lo genere el medio. El medio genera la alarma de una situación comprometedora,
Y por esa misma razón yo creo que esa es la gran responsabilidad de todos nosotros. Yo me he convertido en una voz de ayudar a la gente, de entregar la información en dónde se pueden cuidar, en dónde pueden obtener información para la prueba, reflejar los números que nos entrega el Departamento de Salud, hablarle a la gente de la importancia del distanciamiento social, de la mascarilla, de estar muy prevenidos, de no ir a los supermercados como locos con niños sin máscara. Es decir, ese es el lenguaje que nosotros hemos tomado, esa pauta de sentido social, y pues esperamos que la gente lo reciba de esa manera. Pero por supuesto también hemos tenido críticas de ser un poco alarmistas, pero es que el alarmismo se lo hace, la interpretación de la noticia la hace el público, no el medio. Carlos, y en ese espíritu de solidaridad que nos estás compartiendo, ¿nos podrías contar un poco sobre qué estrategias o qué organizaciones o qué coaliciones o ayudas se han formado para ayudar a los hispanos en la Florida? Aquí hay bastantes. Gracias a Dios tenemos la fortuna de tener una clínica destinada totalmente al inmigrante, al jornalero, a la persona que trabaja en el campo. Se llama la Caridad Center. Ha trabajado por más de 30 años en la comunidad, una organización sin ánimo de lucro con médicos voluntarios. Incluso realiza pruebas de COVID-19 totalmente gratis los fines de semana a la comunidad para todas las familias. Contamos con ellos. También contamos con el Centro Maya Guatemalteco, que ha sido una institución que se ha reflejado a nivel internacional con todo lo que está ayudando, no solamente con el ámbito inmigratorio, sino también ahora con COVID-19, está ayudándole a las familias que en este momento puedan obtener con sus papeles, si tienen permiso de trabajo, si tienen una visa de extensión, ahora con el sentido de DACA, ayudar a estos muchachos a obtener al menos subsidios con alimentación, con tarjetas o estampillas, con beneficios incluso para pagar su renta. Estas organizaciones han ayudado, no a todos, porque no es posible a todos por la carencia de documentos, pero sí han tratado de ayudar a las comunidades migratorias. Y también hemos tenido el apoyo del Consulado de Guatemala, de Lake Worth, y otros consulados que se han remangado, puesto el cinturón. También el Consulado de México ha hecho una labor increíble, teniendo especialistas y médicos voluntarios en ayudar a algunas comunidades. Así que sí hay ayuda, no estamos desamparados totalmente. Se necesita más, por supuesto, los números están avanzando cada vez y nos preocupa mucho el contagio de personas de nuestra comunidad, pero afortunadamente contamos con algunas vías. Nos encantaría que otras iglesias y otras organizaciones y también las empresas privadas puedan ayudar y colaborar más con nuestra comunidad. Tenemos también en nuestras municipalidades alcaldes hispanos, como lo es la ciudad de Green Acres. Tenemos al alcalde Joel Flores, que en su momento ha tenido un impacto muy severo en esta zona, se ha convertido en un hotspot o un lugar rojo de COVID-19 en nuestra comunidad, donde el 60% de los habitantes de Green Acres son hispanos, y este alcalde pues le ha tocado un desafío más para nuestra comunidad, y por esa misma razón se ha hecho a la tarea de entregar comidas y alimentos totalmente gratis a la comunidad, voluntariando y ayudando a las comunidades a hacerse la prueba, bregando muy bien en el sentido de trabajar con los hospitales para que nuestra comunidad sea atendida y, por supuesto, impactando a los restaurantes y negocios que han violado la ley. El alcalde Joel Flores, incluso en sus redes sociales, ha comunicado y expuesto a muchos restaurantes y clubes nocturnos que no tienen que abrir, y los ha expuesto en las redes sociales para que por favor no competan en esta situación y que colaboren para que mantengan a la comunidad segura. Así que ha sido muy fuerte y ha sido un poco muy mano dura con estos negocios, pero yo creo que lo ha hecho muy bien, porque no podemos comprometer a la población, y más cuando se están violando las leyes. Carlos, pasando a la parte ya de lo que viene para en noviembre, las elecciones en Estados Unidos, ¿cómo visualizas la parte de qué está pasando en este momento en cuanto a republicanos, demócratas? ¿Cómo se percibe ahorita el tema de elecciones? Entiendo que ya esta semana empezaron ya algunos meetings en Estados Unidos, ¿verdad? Así es. El día de hoy, por ejemplo, hay primarias en Nueva York. Vamos a ver cómo en el estado de Nueva York, con esto de COVID-19, también impacta las elecciones primarias. Vemos realmente una gran división. En los últimos reportes y los polls o las últimas estadísticas, pues va apuntando un poco Biden como demócrata, pero de todas maneras el presidente Donald Trump tiene una gran fuerza, sus seguidores son muy fieles. Ha sido una persona que en su administración ha sido muy controversial, ha impactado bastante el sentido de las comunidades migratorias. Para él el ilegal es el ilegal, el que es de otras razas pero que tiene documentos, pues como que lo deja quieto, pero
sí ha tenido un impacto mucho más con este tema migratorio, que también ha alentado a otras personas a tener ese lenguaje racial muy presente. Mientras tanto, el Partido Demócrata ha tenido mucho más impacto en buscar la libertad de expresión, en buscar supuestamente lo que es una agenda de lenguaje, de que usted se puede expresar, de que usted puede hacer, de que tiene el futuro en sus manos, de que puede salir, de que no se puede dejar de oprimir, pero también esto ha tenido un lenguaje mucho más oportuno para algunas personas que tienen una agenda oscura detrás de hacer el mal. Y esto realmente ha impactado un poco al Partido Demócrata, que considero que no quiere que este lenguaje llegue, que no se refleje, que son ellos los que quieren hacerlo, pero también hay un impacto detrás. Por eso se habla tanto del comunismo, del socialismo, de la izquierda, tratando de impactar violentamente a la comunidad norteamericana. Así que ha sido una división y una guerra entre estos dos partidos. Y la decisión la tiene totalmente el pueblo americano. La decisión también lo tiene el hispano que puede votar. Y por eso también hay que en este momento decirle a la comunidad de que si tiene ese gran derecho, salga a votar, porque es la única herramienta y la arma para empezar a tener una mejor democracia. No, nosotros como medios de comunicación, y por ejemplo yo, no soy de ningún partido, ni tengo ninguna agenda, ni Azteca 48 tiene ninguna agenda para decirle a quién, por quién votar, por qué partido irse. Solamente abrir sus ojos, realmente pensar cuál es la persona que pueda guiar a este país para tener un mejor futuro. Aquí la realidad de los Estados Unidos es la economía y el dinero por encima de todo. Y eso no se puede olvidar. Es el condicionamiento y la cultura norteamericana, el dinero. Y desafortunadamente para otros grupos que solo piensan de vivir del gobierno, ha sido muy difícil. Por esa misma razón es la importancia del derecho al voto y pues que las personas lo hagan no por la ley del descarte, sino realmente porque ven en esa persona o en ese partido un mejor futuro para todos. ¿Cuál es la promesa básica, perdón Axel, cuál es la promesa principal? No sé si habrán varias de cada uno de los partidos o de los candidatos. Bueno, si ustedes ven durante todas las congregaciones y todos los rallies que está en este momento ejecutando el presidente Trump con su candidatura, ha sido una candidatura y de postura desde un principio. El impacto a la inmigración ilegal, la recuperación de trabajos, el hecho de que todo tiene que ser hecho aquí en los Estados Unidos, la liberación de otras empresas que tienen un impacto internacional y no solamente por el beneficio de otros, sino el beneficio de su país. Continúa con ese lenguaje, no ha bajado la guardia ante eso. Las controversias que ha tenido han sido mucho más por el hecho de las relaciones que ha tenido él con otros países como Rusia o con otras situaciones como Ucrania, que desafortunadamente pues han tratado de impactarlo a él de una manera negativa. Se ha liberado de ello, ha tratado de poder dominar esa situación, pero su lenguaje ha sido principal, la economía y salir con Estados Unidos adelante y poner a Estados Unidos en lo que es, con el sistema militar fuerte, con una economía muy fuerte y que todo sea norteamericano. Eso hace que también dentro de su mismo gabinete y dentro de las personas que lo siguen tengan esas brechas y rompan totalmente estos vínculos con las minorías, porque desafortunadamente ese lenguaje del norteamericano para otras personas o otros gremios empieza a ser el dominio del blanco. Y desafortunadamente eso ha sido lo que más ha afectado en la relación entre las comunidades. Y por eso este hecho de las manifestaciones con lo que es la vida de los morenos importa o las minorías que tienen que ser escuchadas, ha hecho este choque que desafortunadamente para muchos también ha sido un lenguaje muy importante y es el hecho de defenderse como minoría. Vamos a ver qué sucede y eso también en los demócratas han adoptado este lenguaje para estar con estos grupos que están defendiendo sus derechos como minorías, para tratar de decir ustedes tienen una voz, somos los representantes de ustedes y tenemos que continuar quitando a ese dictador, como lo han llamado los demócratas en este momento. ¿Quién tiene la razón?
La decisión la tiene el norteamericano, la verdad que sí. ¿Quién tiene la batuta en este momento, el bastón de mando? El gobierno con el presidente Donald Trump y el republicano. Tiene mucha razón en hablar de tener esa razón de patriotismo y de que todo es americano. Somos una comunidad inmigrante que Estados Unidos ha sido una gran fuerza gracias también a nosotros, a las personas inmigrantes de otros países. Tiene la verdad la razón de que sea solamente USA, USA cuando las fibras están por italianos, asiáticos e hispanos y también de la comunidad morena. Es algo que realmente se está en este momento batallando. Y esto, la decisión la tiene nuestra comunidad en las urnas. Carlos, me llama mucho la atención todos estos artículos y mapas que han salido en las últimas semanas, que los estados que usualmente votan más demócratas, ¿no? Que en Estados Unidos se dividen básicamente en estados azules y estados rojos. Los estados azules han sido los más afectados durante esta pandemia. Y viendo un mapa electoral del 2016 del estado de Florida, los condados más afectados han sido condados demócratas. El condado de Miami-Dade, como bien mencionas, Broward, Palm Beach. Con esto del COVID-19, ¿crees que hay una tendencia de cambio hacia cualquier lado, hacia rojo o azul? Por ejemplo, veo que en el norte es más rojo, en el sur es más azul. ¿Cómo lo ves para esta temporada? Por eso es muy delicado lo que dice el gobernador. Realmente el gobernador en este momento está en 50 y 50. Si hicieran ahorita una estadística del desempeño del gobernador, esto está en la mitad. Realmente ha perdido bastante auge porque la manera en que él lo está manejando desafortunadamente ha sido un lenguaje muy negligente. Solamente con el hecho de decir, sí, los contagios están aumentando, pero es porque se están haciendo un mayor número de pruebas. Y los que se están infectando son jóvenes que pueden superar el COVID-19. ¿Cómo va a decir eso? Entonces importa que la gente se enferme. Es decir, ha caído un poco mal y por esa misma razón ha perdido un poco de fuerza y confianza en esta situación. También yo me pongo en los zapatos del gobernador. Eso es una situación que no ha sido fácil. ¿Cómo controla usted un estado donde su partido siempre ha sido presionado por la economía, por el dinero, porque no podemos bajar la guardia? ¿Y usted cómo va a dejar entonces que esa situación se le salga de las manos al ser más flexible? Es una situación muy difícil. Es decir, también hay que ponerse en el zapato de esta persona. Es decir, la gente se ha puesto en el zapato, póngase usted en el zapato del gobernador Ron DeSantis, al menos por un día. ¿Qué haría usted? Porque es que nosotros tenemos siempre el hecho de criticar. Yo no estoy defendiendo el gobierno. Yo solamente estoy poniéndome en que si usted toma una decisión o va a hacer una crítica, póngase primero en el zapato de esa persona y determine qué es lo que está pasando con esta situación. Si se le enfrenta a una pandemia, si necesita que la economía continúe, si tiene presión del gobierno federal, pero también ve que en los lugares donde hay más población se están enfermando. ¿Qué hace usted? Es una situación muy difícil, pero realmente el gobernador yo considero que tiene que tener un poquito más de mano dura para ejercer las leyes que él mismo ha ejecutado. De ahí le veo un poco de deficiencia. Que continúe en los en los condados donde menos población contagiada están y que continúen su marcha para evitar el cierre de empresas, aplaudo eso, porque realmente no podemos comprometer a todo el mundo. Es una realidad. No es lo mismo que pase. Es decir, tú estás en tu región, por ejemplo, la ciudad de Guatemala, tiene un mayor número de personas, pero en San Miguel solamente hay 5 personas. Tienes que paralizar y hacer lo mismo que está pasando en Ciudad de Guatemala que en San Miguel o en el Petén. Es decir, el gobierno no puede empezar a tener las mismas medidas sabiendo muy bien los riesgos y comprometiendo una población, porque se le va a revolcar a todo el mundo allá. Dice, pero un momento, gobernador, solamente tenemos 5 casos. Sí, allá en Ciudad de Guatemala tienen 10,000 casos, pero nosotros solamente aquí tenemos 5. ¿Cómo usted me va a poner las mismas reglas? Por esa misma razón hay que entender la situación, pero por eso digo que ha sido muy negligente a la hora de poner mano dura en los lugares donde se tiene que poner mano dura. Y Carlos, me llama mucho la atención lo que dices de ser empáticos, en otras palabras, el ponernos en los zapatos de un gobernante. Y yo creo que no hay en las clases de las escuelas políticas o cualquier escuela que algún político quiera seguir una preparación para pandemias, ¿no? O sea, no hay hay, digamos, cursos para manejos de crisis a nivel de comunicación, de manejo de situaciones complicadas, pero creo que no hay ningún curso de cómo lidiar una pandemia. No lo
no lo hay, más una presión de estas. Ese es el lenguaje americano. Aquí no se puede parar. Y esa es una realidad. Nosotros lo estamos viendo. Y incluso también los demócratas dicen, no podemos parar tampoco. Pero entonces, ¿dónde están los subsidios? ¿Dónde está? Pero es que el gobierno tampoco tiene los dineros para los subsidios. Han gastado trillones de dólares. Mire esta situación donde desafortunadamente cuando el primer cheque económico supuestamente se le entregó a las familias, todavía hay personas que no han recibido ese cheque. El desempleo ha aumentado en un 13,5% en el estado de la Florida. La gente está buscando las aplicaciones para obtener desempleo. Se cayó el sistema, hay demandas, el gobernador no sabe qué hacer, culpó, incluso echó al director del Centro de Oportunidades Económicas del Estado por la negligencia con ese lugar web que tenían para que la gente pueda aplicar. La verdad que se ha salido de las manos. Al no tener los dineros y los fondos y no poder obtener y solidificar muy bien su estado, ¿cómo va a empezar a requerir que todo el mundo se quede en casa? Muy difícil. Pero por el otro lado, la gente se está enfermando. Entonces, por esa misma razón, a veces hay que ponerse en los zapatos y decir, ¿qué decisión usted tomaría antes de hacer la crítica? Porque es que es muy difícil criticar y no tener la solución. Es que es mucho más fácil, pero eso es un condicionamiento del ser humano. Eso es una realidad. Así que es algo que vamos a ver qué sucede de aquí en adelante y desafortunadamente sí, estamos comprometiendo mucho más la salud de las personas por la economía y ese es el lenguaje que se está dictando. Yo creo que hay buenas, para nosotros creo que es una muy buena información, Carlos. Creo que en Guatemala necesitamos más periodismo que sea más centrado, un periodismo más equilibrado en el manejo de la información. Pero como decís, creo que nadie estaba preparado en su planificación estratégica, nadie puso en el área de riesgos una pandemia, ¿verdad? Menos los gobiernos nuestros que han sido tan débiles y en el caso de Guatemala igual con tantas necesidades. Creo que es un gran desafío y me gusta mucho lo que bien nos dice Carlos en cuanto a ponernos por un día por lo menos en los pies de los gobernantes. En el caso de Guatemala, usted sabe que fue destituida la cúpula del Ministerio de Salud. Y bueno, esperamos que esta nueva, pues realmente aprenda de los errores de la anterior y que puedan ejercer, pues, un buen gobierno. Axel. Así es. ¿Verdad? Así es. La verdad que en este momento, que es un tema de salud, yo considero que en vez de acusar, en vez de criticar, en vez de ponernos en contra de algo, hagamos el cambio. Ese es el momento. Yo considero que nosotros hemos vivido una vida con un tren bala, que COVID-19 nos puso un stop de una manera brutal, la cual no esperábamos. Y esas son las reacciones del ser humano. Al desconocer y no saber qué hacer, se ejecutan situaciones como las que estamos viviendo, más en un ambiente político, donde hay agendas detrás. Por esa misma razón hay que ser un poquito más humanos y conocernos un poco más y tener una pausa para hacer una ejecución, un acto, decir algo o realizar algo. Una pausa nomás, porque desafortunadamente con hacer la crítica, el desesperarnos, el hacer o realizar o tomar determinaciones en un momento de crisis, desafortunadamente no lleva a nada bien. Y se está reflejando en este momento. Mire los números. Bueno, en nuestra zona local, mire los números. Ahora, hasta ahora, la Comisión del Condado Palm Beach se está reuniendo para el hecho de obligar a las personas a utilizar máscara. Después de 3 meses, por favor. Después de 3 meses. Así que por esa misma razón vemos la reacción del ser humano cuando toma decisiones apresuradas, cuando no dejan que la misma población se ajuste. Ustedes saben que para nosotros quitar un hábito o obtener un hábito duramos 41 días, de ahí viene el nombre de la cuarentena. Es tratar de darle la oportunidad a la gente de adaptación, pero aquí las normas y restricciones y todo se están dando de un momento a otro que no dejan que las personas digieran y que se puedan ajustar. También ahí yo es donde digo que hay negligencia de los gobiernos. Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias ahí por tu tiempo. Sabemos que estás ahí
con toda tu fuerza ahí en Azteca 48, ahí en West Palm Beach. Así que te agradecemos mucho por haber tomado este tema para compartir con nosotros, Carlos. No, muchachos, la verdad que fue un gran placer. Yo les digo una de las cosas y ustedes lo pueden ver en mi muro y en los comentarios de la gente y todo eso. Yo soy chapín de corazón. Incluso siempre tengo mi jarrita que tengo de Tikal. He visitado mucho a Guatemala y la verdad que para mí mi corazón chapín está por ahí adentro. Así que por eso para mí ha sido un honor. La verdad que es un honor entablar esta conversación con ustedes. Les agradezco por esta oportunidad y más en un país que siempre llevo en el corazón. Muchísimas gracias a ustedes. Cuídense mucho. Sé muy bien que ustedes están un poquito más atrasados con respecto a COVID-19. Están en este momento pasando por una situación difícil, pero la solidaridad, ayudar a los gobiernos a entender la importancia del cuidado de las personas y seguir adelante. Con la solidaridad y la manera en que ustedes están cuidándose y cuidan a sus familias, van a sobrepasar esto de COVID-19 porque la situación ha sido muy difícil y hay que aprender de los errores de otros gobiernos. Hay que aprender de ellos, aprender también de la historia, porque desafortunadamente somos seres humanos y nos encanta olvidarnos de la historia. Queremos escribir historia pisoteando lo que no aprendimos del pasado. Así que, por favor, ese es el lenguaje que queremos dejarles a todos ustedes y agradecidos totalmente de corazón por esta gran oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Gracias, Carlos. Axel, ¿algunas palabras finales? Pues muchas gracias a Carlos por ese mensaje de empatía y solidaridad y ese llamado a que ayudemos a los demás. Mateo 6:33 en la palabra dice que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y este es un buen tiempo para buscar hacer justicia en medio de tanto dolor, tanta tristeza. Podemos brillar una luz de esperanza. Así es. Así que también puedes seguir a Carlos ahí en las redes sociales como Carlos Mahecha, Mahecha, ahí, Carlos Mahecha, periodista, ahí se encuentra en las redes. Así que gracias, Carlos, gracias, Axel, gracias en nombre de Eduardo Magermans. Hasta la próxima en un programa más de Vamos Guate.